Si somos brutalmente honestos, tenemos razones de peso para estar frustrados en nuestro cristianismo. Eso se debe a que la mayoría de los cristianos viven vidas espirituales superficiales y realmente hace falta profundidad. Nosotros como cristianos, si evaluamos nuestra vida en un progreso, podemos darnos cuenta y evaluar que desde el día 1 o desde el punto 0 que nosotros tuvimos un encuentro con el Señor Jesús o decidimos, escuchamos la verdad, escuchamos la palabra o decidimos ser cristianos, hasta la fecha de hoy tenemos que ser honestos y deberíamos de estar frustrados porque el tiempo que ha pasado no tiene un significado en nuestra vida y en nuestro cambio, en nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos a nivel global, no quiero hablar solamente a nuestra casa, sino a nivel global, nosotros vivimos cristianismos superficiales. Hay dos dichos que yo quiero compartir con ustedes y tienen que ver acerca de la superación personal, pero esto aplica muchísimo en nuestro aspecto espiritual también. Uno es que si queremos ver cambios en nuestras vidas, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Es absurdo que tú quieras ver algo diferente en tu vida y continúes haciendo exactamente lo mismo. Ese es un pensamiento de motivación, de empoderamiento de empresarios, pero en nuestras vidas espirituales cala y apela a eso. Porque nosotros no podemos pasar una vida asistiendo a una iglesia por los meses y por los años y nuestra vida espiritual sigue exactamente la misma, con las mismas malas mañas y luchando con los mismos pecados. El segundo pensamiento dice, si queremos grandes cambios, debemos hacer grandes esfuerzos. Alguien que quiere lograr algo grande, se tiene que preparar en cosas grandes. Mientras tú quieras algo que sea más costoso, sabrás que tendrás que ahorrar mucho más. Mientras tú quieras tener algo que sea muy evidente, tendrás que hacer un esfuerzo muy real y profundo. Entonces, en nuestra vida espiritual sucede lo mismo. Nosotros vemos grandes obras a través de hombres de Dios o hombres que Dios usa grandemente y queremos esas obras. Y queremos esas maravillas y queremos esos milagros, pero no hacemos ni la octava o la milésima parte, para ser más exacto, de lo que los hombres que Dios usa grandemente están haciendo. Nosotros vemos el caso como Elías, que oró y cayó fuego del cielo, que se fue huyendo a una montaña y se escondió en la cueva y Dios vino personalmente y le habló. Queremos y a veces hablamos acerca de que somos como ese David frente a Goliat, pero nuestros Goliat nos están venciendo. Queremos hacer las grandes cosas de los grandes profetas que Dios ha usado a través de la historia, pero nosotros no tenemos la consagración que tienen esos profetas y ni tenemos tampoco la intención de meternos con Dios que tienen que tuvieron esos profetas. Entonces, nosotros tenemos que hacer una reflexión muy seria y como decía al principio, tenemos que ser brutalmente honestos. Yo quería usar esa frase porque realmente no quiero es que seamos honestos o que lo pensemos bien, es que seamos crudos y reales y decir, de verdad, mi vida cristiana, algunos podríamos decir, me da un asco, porque es que tengo tanto conocimiento de Dios y aplico tan poco en mi vida. Mi vida no es consona con el conocimiento que yo tengo. Y eso es parte de la sabiduría. La sabiduría es tener el conocimiento y poder aplicarlo. No hay cosa más mala, por decir un calificativo que sea un poco suave, que nosotros tengamos tanto conocimiento y no hagamos nada de lo que el conocimiento nos dice que haya que hacer en nuestras vidas. Para tener una relación con Dios significativa tenemos que profundizarnos con Él en la escritura de la palabra, en el estudio de la escritura y en la oración. Y no se trata de orar para pedir o leer la Biblia para buscar una promesa. Se trata de tener una
relación con Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, buscamos promesas. Buscamos algo que apoye nuestras vidas, buscamos, y hay Biblias que tienen eso de los versículos para cuando tienes un dolor de cabeza, los versículos para cuando te persigue un enemigo, los versículos cuando te va mal económicamente, los versículos para cuando algo no te está saliendo bien, los versículos. O sea, y la Biblia no es algo que nosotros tengamos que usar como una farmacia. Cuando me duele la cabeza uso esto. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, es un libro, una carta de amor que tenemos que abrir porque nuestro amado quiere que nosotros conozcamos su amor. No es en cierta ocasión, es que tenemos que meditar en la palabra, y eso lo estábamos estudiando en el estudio bíblico que estamos teniendo en la semana con mi esposa, y es que nuestra meditación de la palabra de Dios sea constante. Es que nosotros nos acostemos y meditemos en la palabra, no es que simplemente la buscamos cuando algo sucede en nuestras vidas. Tiene que ver que nosotros buscamos la palabra de Dios porque queremos tener una relación con Dios. Queremos que así como nosotros hablamos con Él en oración, que Él nos hable a través de la palabra. Ahora, hablando de la oración no tiene que ver con que tú pidas. La oración tiene que ver con que tengas una comunión con Dios, una comunicación. De hecho, un diálogo, no un monólogo. Porque no se trata de que tú hables y hables y hables y nunca escuches a Dios. Se trata que tú hables y tengas tiempo para escuchar a Dios también. Y yo necesito que nosotros podamos reflexionar acerca de cosas tan básicas y empezar a fortalecer la doctrina de aquellos que están creciendo en el cristianismo o en el evangelio o en las iglesias llamadas cristianas, para que nosotros vivamos una vida consona con lo que Jesucristo quería que nosotros viviésemos, no con algo que nos hemos inventado. Y como he dicho en muchas ocasiones, no en base al cristianismo que implementó Constantino después que agarró la iglesia cristiana y la hizo un imperio. Nosotros tenemos que ser conscientes y darnos cuenta qué nos enseñó Jesús. De eso se trata el cristianismo, porque cristiano es ser como Cristo, no es seguir dogmas y costumbres y tradiciones, sino es seguir las enseñanzas de Cristo. De eso se trata ser cristiano y tener una comunión con Él. Él vino para restablecer la comunión de nosotros con Dios que había quedado quebrada por causa del pecado. Sin embargo, nosotros tenemos obligatoriamente que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que obligatoriamente hacer lo que tenemos que hacer, porque no hay nada más absurdo que nosotros nos llamemos cristianos y no parezcamos ser cristianos. Reflexionemos, ¿cuánto mi vida espiritual ha avanzado o crecido desde el último año? 2021. Nosotros tuvimos 2020 y 2021 en pandemia, donde había mucho tiempo de estar en casa porque había que estar encerrado. Pero en cuanto al tiempo que estuvimos nosotros tranquilos, nosotros nos dedicamos a crecer espiritualmente o nos dedicamos más al ocio. Nuestra tendencia fue a meternos a la televisión, ver las películas, ver las redes sociales, ver. Y al final de cuentas, todo lo que nosotros necesitábamos hacer para crecer espiritualmente, no lo logramos. Porque llega 2020 y nosotros quizás estamos igual o peor de lo que éramos cuando empezó la pandemia en 2020. A los primeros meses de 2020 empezó la pandemia y empezó todo a quedarse más encerrado y nosotros en realidad perdimos esa gran oportunidad. Y entonces nosotros estamos en una iglesia cristiana. Y la pregunta es, ¿yo estoy metido en la rutina religiosa del cristianismo o estoy teniendo una relación real con el Dios del universo? Yo quiero que pensemos eso. ¿Estoy metido en una rutina religiosa del cristianismo de venir los domingos a la iglesia? ¿O yo estoy teniendo una relación real con Dios, con el Dios del universo? No es con cualquier Dios, es con el Dios creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que está sobre absolutamente todas las cosas. Él quiere tener una relación contigo y conmigo, y nosotros, ¿cómo vemos eso? Existe una frustración silenciosa que muchos cristianos tienen alrededor de todo el mundo, y es que esa
frustración silenciosa es que no podemos deshacernos de algún pecado oculto. Aparentamos santidad, aparentamos alegría, aparentamos tranquilidad, aparentamos que todo está en control, pero estamos luchando con un pecado oculto y pasan los meses y los años y seguimos luchando con ese pecado oculto que no logramos superar. Y vamos a la iglesia y nos metemos en ayuno y hacemos todas las cosas que políticamente son correctas dentro del cristianismo, pero nosotros no estamos superando esa gran lucha y esa frustración que nos tiene en silencio y que nadie se da cuenta. Cada uno lucha con una situación difícil dentro de su vida. Los hombres luchamos con algunos pensamientos que no son correctos. Y las mujeres luchan con algunas malas costumbres de hablar. Y en la competencia procurar hundir a la otra. Y no superamos eso. Nosotros deberíamos de ser diferentes, pero hay algo que nosotros no podemos superar y eso es un pecado que está oculto. Un pecado que está en el corazón y que no nos deja, está clavado en nuestra alma. Ahora, la cura para esta frustración es tener un arrepentimiento profundo. Este no es la panacea, esto no es como que la clave, tú haces eso y ya vas a quedar librado. Esto es simplemente el concepto que yo quiero que todos conozcamos acerca de qué es lo que Dios quiere que tú logres hacer en base a lo que Él ya te dio. Y que, como decía en prédicas anteriores, las mentiras han podido más que la verdad en nuestros pensamientos y nos vencen. Y nosotros nos dejamos llevar por la mentira que hemos vivido hasta el momento, porque la mentira lamentablemente tiene mucho de lógica y la fe y la verdad va más allá de la razón. Simplemente tiene que ver con obediencia. Para lograr tener un arrepentimiento profundo necesito desarrollar una relación profunda con Dios y amarlo profundamente. ¿Por qué no puedo tener yo un arrepentimiento profundo? Y eso lo voy a explicar un poco más allá que es arrepentimiento profundo. Pero ¿por qué no logro tener un arrepentimiento profundo? Porque yo no tengo una relación profunda con Dios. Porque mi relación con Dios simplemente es superficial. Porque yo nada más estoy cumpliendo los domingos, porque yo nada más estoy cumpliendo con algunas cosas de normas y de conductas que aparentan ser algo correcto. Y no es una profundidad de relación con Dios. Y no estoy hablando de que la santidad, que fue un dilema que estuvimos viendo en la semana con los compañeros de la universidad, la santidad no tiene que ver que tú te alejes de todo el mundo y que te metas a un monasterio. La santidad tiene que ver con la integridad en tu vida, de que tus valores no son trastocados, de que tú no negocias los principios bíblicos para poder lograr cosas en la vida. Y que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros como cristianos estamos negociando nuestros principios y nuestros valores y estamos mermando nuestra santidad y nuestra relación con Dios está siendo poco profunda. Ahora, ¿por qué la relación es poco profunda con Dios? Porque el amor hacia Dios es poco profundo. ¿Por qué el amor para con Dios nuestro es poco profundo? Porque nosotros nos amamos más a nosotros que amar a Dios. Y eso es, como decía yo al principio, brutalmente honestos con nosotros mismos. Y hay que darnos cuenta de algo. ¿Cuántas cosas Dios nos ha pedido? O tú y yo sabemos que Dios nos ha pedido hacer exactamente algo y nosotros por alguna incomodidad simplemente no lo hacemos. Porque nos amamos más a nosotros que a Dios. Porque si amásemos más a Dios, podríamos obedecerles. Obedecer a Dios por encima de mi gusto y mi preferencia. Para amar profundamente a Dios y luego poder tener una relación profunda con Dios, tengo que hacer dos pasos que están bíblicamente en las Escrituras. Uno es hacer morir lo terrenal. Eso es simple y es sencillo. Está en Colosenses capítulo 3, el versículo 5 al 36. Por favor, anótenlo. Que tienen Biblia, pueden buscarlo. Yo nada más voy a leer del 5 al 10. Más adelante habla acerca de los detalles, acerca de cómo hacer morir lo terrenal o qué efectos lleva en nuestra vida el morir a lo terrenal. Yo voy a leerle rápidamente los 5 versículos estos del 5 al 10 para poder ampliar un poco el aspecto este. Dice la palabra del Señor:
Versículo 5 de Colosenses capítulo 3. Por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos. Pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de su boca. No se mientan los unos a los otros, porque se han despojado del viejo hombre con sus prácticas y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Este pasaje está súper profundo, pero yo necesito desmenuzarlo de una manera rápida y práctica para poder avanzar. Ok, dice lo primero, el versículo 5, por lo tanto dice, hagan morir lo terrenal. ¿Cómo tú puedes hacer morir algo? O sea, una cosa es hacer morir algo y otra cosa es matarlo. O sea, el apóstol Pablo le decía lo de Colosa, no es que maten lo terrenal, es que lo hagan morir. Y uno hace morir es dejando de suministrarle lo que lo sustenta o lo que lo sostiene. En el caso nuestro, como seres humanos, sería alimento. Si alguien deja de alimentar a un ser humano, lo deja morir. Si tú dejas de alimentar lo terrenal, lo dejas morir. Porque entonces el problema está en que hacer morir lo terrenal es dejar de alimentar las cosas terrenales, las cosas humanas, las cosas de la carne, las cosas que tú y yo sabemos, pero realmente, y siendo brutalmente honesto, nosotros nos gusta, aún sabiendo que son cosas que a Dios le desagradan, y no solo es que le desagradan, son cosas que interrumpen mi relación con Dios. Ahora, en eso entonces me amo más a mí que a Dios. Ahí desarrolla la primera parte que dice inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Entonces, todo eso es producto de tener una conducta conforme a lo terrenal. Y yo no quiero entrar en eso, pero quiero que avancemos. Dice también que no solamente acerca de los pecados groseros y obvios que condena la palabra de Dios, sino también de cosas sutilmente que se han metido. Porque la ira y el enojo, la blasfemia, la malicia, las palabras groseras y las mentiras entre hermanos, eso es parte de la iglesia de Dios en este tiempo. Y cuando nosotros tenemos que hacer morir lo terrenal, nos damos cuenta que la iglesia del Señor no ha hecho morir lo terrenal, por lo cual no ama a Dios y no tiene una relación profunda con Dios. Y entonces estamos lidiando con pecados ocultos, pero lo estamos alimentando. Los comentarios que se hacen en descrédito de otra persona están minando no solamente tu corazón contaminado, sino a las personas que escuchan. Tus pensamientos incorrectos, impuros en tu cabeza, no solamente te está perturbando la mente, sino que hace que tu relación con Dios sea cada vez más débil. Y entonces nosotros no podemos detener esto porque nosotros no estamos haciendo morir lo terrenal en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué no lo hacemos morir? Porque nuestro corazón está en las cosas de la tierra. Porque nuestra alma está pegada a la tierra y no está pegada a Dios. Hay otro aspecto que también es importante para poder mencionarlo, y es, tenemos que, después de haber hecho morir lo terrenal, es vivir una nueva vida en Cristo. Lo podemos ver en Efesios capítulo 4, como decía nuevamente, de versículos 7 al 32. Yo no lo voy a leer todo por causa del tiempo, pero sí voy a mencionar los primeros versículos. Dice el apóstol Pablo a los de la iglesia en Éfeso: esto digo e insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles. Esta palabra gentiles en el original griego no tenía que ver con aquellos que no eran judíos, tenía que ver como todo el mundo, como el resto de la población, del gentilicio, de la gente. No, o sea, no podemos conducirnos como se conduce todo el mundo.
Dice, no se conduzcan más como se conducen todo el mundo en la vida, en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévese en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Ok. Recalco algunos puntos importantes acerca de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo tiene que ver, además de haber hecho morir lo terrenal, tiene que ver con nuestra mente. Tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra conciencia. Y los que están en Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 4, vamos a ver el versículo 17, dice: esto digo, insisto en el Señor, que no se conduzcan más como se conducen los gentiles en la vanidad de sus mentes. Dijo un filósofo, pienso, luego actúo. Y de verdad, nosotros hacemos las cosas que pensamos. Ahora, ¿qué está llenando nuestra mente? ¿Nuestra mente está llena de vanidad o está llena de la palabra de Dios? O sea, versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido y alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos debido a la dureza de su corazón. Nuestra mente queda totalmente entenebrecida, ese entendimiento, porque se apodera de nosotros una ignorancia producto de la dureza del corazón. ¿Y por qué el corazón está duro? Porque el corazón no quiere ser obediente y no quiere ceder a Dios. Porque nuestro corazón está, como ustedes han podido conocer algunos, cabeza dura, que le dicen una y mil veces que si sigues por ese rumbo te va a ir mal, y siguen de cabeza dura y van por el rumbo y les va mal. Nosotros tenemos un corazón duro que Dios nos dice, no sigas en ese pecado porque ese pecado te aleja de mí. Y nosotros con ese corazón duro nos hace ignorantes, o sea, nos hace ignorar la voz de Dios. Nos hace no validar la voz de Dios. Y nos hace estar con un entendimiento entenebrecido, porque lo que es lógico no nos hace sentido, porque simplemente nuestro corazón duro está por hacer lo que queremos hacer. Y yo no sé, yo estoy casi seguro que en nuestros países latinoamericanos hay un dicho muy popular. Yo no quiero ser machista ni antifeminista, pero quiero decir que yo lo he escuchado mucho más en las mujeres. Y es, porque me da la gana. Y triste que tú lo escuches en la iglesia, porque hay gente cuando dice esto, precedido a ello está diciendo algo totalmente absurdo. Porque dice, uno podría decirle, ¿no? Mira, no te vistas así porque una mujer cristiana no debe ir provocativa o no puede hacer estas situaciones que son indecorosas, porque se deja ver un poco mal. Y dice, yo voy así porque me da la gana. Y eso es triste porque uno piensa que tiene libertad de hacer lo que quiera y uno lo que está en ese momento es atado, un corazón duro y simplemente entenebrecido. Puse el ejemplo de la mujer, pero nosotros los hombres a veces no lo decimos, pero la actitud nuestra es ella, es esa. Es simplemente, me han dicho que hay que hacer esto o hay que dejar de hacer esto. A mí no me manda nadie, así que yo hago porque me da la gana. Mira, mejor haz esto, haz aquello. Dice, yo voy a hacer lo que yo quiero. Es un corazón duro que se ha entenebrecido y que lee la palabra de Dios y no cede a obedecer lo que Dios está pidiendo y escucha, prédica y dice, no, este quiere manipular las cosas y quiere mandar a uno y quiere controlar a uno. Pero seguimos esclavos de pecados ocultos porque nuestro corazón sigue durísimo ante Dios. Avanzando, dice versículo 20, pero ustedes no han aprendido así a Cristo. Y yo quiero
preguntarles algo. Ok, versículo 21. Si en verdad le han oído y han sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús. Yo quiero preguntarles algo. La cantidad de prédicas que hace unos minutos yo estaba de verdad totalmente conmovido con una parte de la adoración que hablaba acerca de que nosotros estamos completos en Él, y luego salió dentro de las letras de la canción un pasaje de Colosenses donde dice que en Cristo habita la plenitud de Dios, y nosotros que habitamos en Él tenemos esa plenitud. Y esa es parte de una de las prédicas que yo he compartido con ustedes, y yo quiero preguntarles es: ¿cuántos de nosotros los que estamos en este recinto vivimos conscientes de que tenemos la plenitud de Cristo dentro de nosotros? ¿O vivimos derrotados, vivimos huyéndolo a los espantos, vivimos atemorizados por sombras, o vivimos presa del temor? Nosotros tenemos la plenitud de Cristo, pero nosotros no lo podemos ver porque es que Dios nos enseña, pero nuestro corazón sigue duro. Y el seguir duro nuestro corazón queda entenebrecido, el entendimiento queda nublado, queda obstaculizado y no fluye el Espíritu Santo en nuestras vidas, y vivimos de derrota en derrota como cristianos frente a situaciones pecaminosas en nuestras vidas. Y quiero recordarles nuevamente, desde las más obvias y groseras hasta más sutiles, que tengan que ver simplemente con el hablar de otro o el tener una actitud prepotente sobre las cosas, o el no someterse a lo que dice la palabra de Dios o a lo que dicen las autoridades en la iglesia. Y nosotros vivimos simplemente con esa constante de promover nuestra libertad frente a Dios. Nosotros nos promovemos como libres de Dios, como independientes de Dios, independientes de cualquier autoridad que Dios haya puesto, porque yo hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque es que ahora lo hago, porque me da la gana. El conocimiento es la primera parte y nos hemos quedado allí, como si fuera hasta allí que Dios nos iba a llevar, pero Él tiene más, mucho más de lo que tú puedas imaginar. Dios tiene más. Dios tiene, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni cosas que ha subido en el corazón de hombre, ni no hemos imaginado. Son las que Él prepara para aquellos que le aman, pero aquellos que le aman profundamente. Y nosotros vemos estos pasajes y decimos, sí, es verdad, y hay que hacerlo y todo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos viviendo en ese tipo de vida? ¿Por qué seguimos viviendo en una falta de arrepentimiento profundo? Nosotros nada más pedimos perdón, pero no nos arrepentimos. Está comprobado que el conocimiento solo no nos ayuda. Conocer, el saber las cosas, solo el saberlas, eso no nos ayuda. Es más, nos hace sentir más culpables, porque el hecho de que si sabemos lo que hay que hacer y no lo hacemos es peor que padecer por ser ignorantes. Está comprobado que el hecho de conocer la palabra de Dios, de conocer las cosas de Dios, no es suficiente. De hecho, conocerla me hace más culpable porque sé que es lo correcto y no lo estoy haciendo. A diferencia de una persona cualquiera que nunca ha escuchado de Dios o que no está como nosotros escuchando prédicas cada domingo y hace lo que quiera. Nosotros estamos en una peor situación. Por eso necesitamos un arrepentimiento profundo y no algo superficial, porque el saber o reconocer nuestra falta no es suficiente. Debemos avanzar hacia un arrepentimiento profundo. Los 5 pasos del arrepentimiento profundo son: primero, reconocerlo como pecado. Aquello que es pecado, reconocerlo como pecado, no como una falta, no como un desliz, no como algo que estoy trabajando en eso, es como un pecado. Reconocerlo como pecado. Un pecado es algo que me separa de Dios. Y decía yo en otras prédicas, lo que me separa de Dios, lo que interrumpe mi relación con Dios es pecado, porque el pecado es relacional. El pecado no tiene que ver con faltarle a la ley. El pecado es que tú a la falta cortas la relación con Dios.
Y entonces cuando ampliamos ese detalle, nos damos cuenta que la pereza, la dejadez o el cambiar a Dios de prioridad número uno en mi vida a ponerlo más abajo y poner otras personas, otras cosas arriba de Dios es pecado, porque son cosas que interrumpen mi relación con Dios. Así que el primer paso es reconocerlo como pecado, admitirlo. De hecho, en la Alcohólicos Anónimos dice que el primer paso es reconocer, admitir que tienes un problema. Y en la psicología también. Para poder avanzar en la vida, uno primero tiene que hacer es reconocer que esto es problema. Segundo, tienes que sentir dolor, porque afectó a quien realmente te ama. Cuando tú te das cuenta que el pecado, y no tiene que ver con la fornicación, con el adulterio, con el robo, con el asesinato, tiene que ver con las actitudes que yo tengo hacia Dios, eso ofende a Dios, tiene que dolerte porque ofendiste a quien más te ama, ofendiste a quien a través de la historia ha mostrado que te amó, que te ama y que te amará. No cambia, su amor no va a cambiar nunca. Entonces, si tú lo ofendes, debería de dolerte. Lo mínimo. Es el segundo paso. El tercero, entonces, es pedir perdón. Y nosotros primero vemos que algo está mal, pedimos perdón y seguimos. O sea, primero, reconocer que es pecado. Segundo, sentir dolor porque hemos afectado a quien realmente nos ama. Tercero, pedir perdón porque estoy de acuerdo que esto no está bien. Y sabes que hay mucha gente que peca y ni siquiera le pide perdón a Dios porque dice, Dios me entiende. Dios sabe que esto era difícil, esto podía más que yo. Cuarto, tomar medidas para no recaer. Hay que salir del círculo vicioso. Hay que salir del círculo vicioso. Si yo tengo el ejemplo más claro y clásico que yo siempre usaré, es mi relación con mi esposa, porque la amo. Si hay algo dentro de lo que yo hago que le afecta o le entristece, yo tengo que hacer un cambio en mi vida y no decir, bueno, tú te casaste conmigo y yo soy así y te apañas, para que me entiendan en España. Te la calas, aguántate. No la amo. O sea, yo tengo que salir de mi círculo que me lleva a no atender esa necesidad y enfocarme en ella. Si hay algo que afecta mi vida, yo tengo que poder reconocer qué es lo que me lleva a ese círculo vicioso que me mantiene en ese pecado oculto, que nadie de los que está aquí sabe. El que está sentado al lado suyo no sabe la profundidad del pecado que usted tiene. Y quizás hasta usted no sabe cuán profundo es ese pecado, pero es profundo porque ha estado lidiando con ello por mucho tiempo y no logra vencerlo. Yo creo que algunos se han resignado y yo voy a vivir con esto el resto de mi vida. Y no es así. Jesús te quiere libre. Entonces, si algo afecta, tú tienes que salir de ese círculo vicioso, romper con el círculo vicioso y empezar a cambiar. Porque si no, vas a estar frustrado luchando con lo mismo, con el mismo resultado, como decía el pensamiento que leía al principio. Si queremos ver cambios en nuestra vida, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. Tú no puedes cambiar tu vida y no cambiar tu rutina. Tú tienes que cambiar tu rutina para que tu vida cambie. Y eso en lo espiritual es muy importante. Y por último, el punto número 5, nosotros tenemos que odiar el pecado, aborrecerlo, tenemos que odiarlo. O sea, yo no puedo ser amigo del pecado, no puedo estar así como que aquí estoy yo nuevamente cayendo con este pecado. Y bueno, no, yo tengo que generar asco, generar repulsión, que me den ganas de vomitar, que me den ganas, o sea, pero ese es un punto plus, un extra, un punto top, donde ya tú llegaste a este punto, ya has encontrado un arrepentimiento profundo en tu vida, porque ya lo odias. Pero el problema que tenemos tú y yo con el pecado oculto es que nosotros no lo odiamos. Nosotros ya nos hemos hecho amigos de ese pecado. Está Dios, mi familia, el pecado oculto y yo juntos compartiendo ahí en familia.
y es parte más de la familia, y hasta un poco más que la mascota, porque lo consentimos más. El problema principal por el cual no llegamos a un arrepentimiento profundo es porque el pecado satisface una forma incorrecta, una necesidad del alma. Voy a leerlo nuevamente porque eso tiene que llegar a nuestro entendimiento para que luego lo procesemos y podamos saber atacarlo. El problema principal por el cual no llegamos a un arrepentimiento profundo es porque el pecado satisface de forma incorrecta una necesidad del alma. Porque yo siento satisfacción, placer o me compensa ese pecado. Las necesidades del alma son de seguridad, aceptación y de importancia. Son las principales, de ahí derivan un montón de cosas en nuestras vidas. Y hay cosas en las cuales nosotros nos refugiamos y voy a decir algo. En la parte del hombre, los pensamientos incorrectos satisfacen una parte de su alma y de su carne que en esa satisfacción empieza a negociar y decir, es una necesidad, no es tan malo, bueno, Dios me entiende, yo estoy luchando con eso y ahí vamos poco a poco, al paso. Pero se trata de que tú puedas reconocer que esto no está bien. Puedas reconocer que todas tus necesidades del alma son satisfechas en Cristo. Solo Jesucristo basta. Porque mientras que no encuentres al Salvador, tu alma es insaciable. Y dense cuenta o démonos cuenta todo. O sea, estoy hablando primero en la parte de los hombres. Es que cuando uno entra en el aspecto de un pecado, de lascivia o de que nos llevan a pornografía, masturbación o lo que fuera, eso no se queda ahí. Eso se va pasando de un nivel a otro. Eso va llegando peor porque genera una adicción en la cual no satisface las primeras formas hasta que va explorando otras nuevas. Porque el alma se queda insatisfecha, porque es de una manera incorrecta que se está satisfaciendo a través del alma, a través de la carne. El alma encuentra una especie de satisfacción que no la llena. Y tenemos que hacer un alto y decir, esto me ha generado una adicción, yo tengo primero que confesarlo y sacarlo de mi vida, sacarlo del sistema y ponerle una puerta con cerrojos y candado y cosas que no entren nuevamente a mi alma a estas situaciones. Pero necesitamos trabajar en ello. En el caso de las mujeres, yo poco sé de eso porque obviamente soy hombre y no nada más puedo compartir acerca de esto con la experiencia en consejería que he tenido, las cosas que he aprendido por la misericordia de Dios y que sigo aprendiendo. Pero en el caso de la mujer, vamos a ver, ¿qué es el círculo vicioso? El círculo vicioso es de hablar para denigrar a alguien. Es porque quieres resaltar, porque te compensa, porque, miren, el complejo de superioridad no existe. Existe un complejo de inferioridad que lo tapas pretendiendo ser grande. Cuando tú te sientes que estás desarmado, lo veíamos mi esposa y yo en una entrevista ayer, que en los panelistas uno estaba totalmente desarmado porque no tenía argumentos para nada y se ponía a vociferar y a manotear y a hacer cosas. Y eso es porque se siente menos, porque sabe que no sabe, valga la redundancia, sabe que no maneja el tema que están tratando en el momento en el panel y empieza a reaccionar, a hacerse el más grande y a querer callar al que está hablando con coherencia y con sabiduría. Entonces, en el caso, las mujeres pueden ser hermosas, pero ellas nunca se sienten hermosas. Siempre están satisfechas. Ahora, esa insatisfacción es porque están buscando la aprobación de todas las mujeres, porque las mujeres se visten para las mujeres y se arreglan para las mujeres. Buscando la aprobación y nunca la encuentran porque hay una competencia férrea en la cual no puede ser esta. Mira, llegan a una fiesta y dos hombres vestimos con la misma camisa. Los agarramos a chiste y dice, oye, ¿dónde estaba la oferta? ¿La compraste ahí también? Oh, sí. Pero entra una mujer a una fiesta o a una reunión y la otra tiene el mismo vestido. Ese es para regresar a su casa y cambiarse. Es que no puede ser igual. No. Entonces, hay una competencia constante que lleva
a que como necesita la aprobación de las demás, se siente siempre insatisfecha. Y entonces esa insatisfacción o querer estar en puesto de relevancia, esa insatisfacción lleva a entonces calumniar y hablar, porque es que eso le compensa. Eso, no, yo no me voy a dejar. Y es que no la viste. O sea, estaba peinado horrible. Y dice el otro, ese peinado se está llevando ahora. Pero a ella le queda mal. La insatisfacción crónica en la cual siempre está entonces en el pecado de, como veíamos en Colosenses, de hablar mal de los demás. Y ese es un pecado. O sea, mira, de hecho, bíblicamente se dice que cuando encuentras a tu hermano en algún pecado, ve y háblale aparte y trata de convencerlo. Si no, busca un testigo y después encima, con el testigo, se mantiene testaruda, entonces dice, ya no lo consideres cristiano. Dice la palabra, es el protocolo que se habla en la Biblia acerca del manejo de estas situaciones en la iglesia. Entonces, si tú tienes algo contra alguien, no le estés diciendo a los demás de esta otra persona. Dile a la persona, no me parece esto, no me parece aquello, lo otro. O si tienes complejo, o quizás no lo manejas bien como complejo e inconscientemente estás siendo siempre agresivo o agresiva, o humillante, o menospreciante, o pretencioso o pretenciosa, empieza a buscar el nivel de que todos somos iguales. A algunas personas no les gusta esto, pero yo lo tengo que decir. Yo soy tan igual como todos ustedes. La única diferencia es que delante de Dios yo tengo más responsabilidad, porque lo que yo hablo afectaría más la vida de ustedes. Pero los que están sentados aquí, o sea, pueden comentar algo y le afectó, o sea, Víctor le afectó nada más a Nani, a Jessica y a Daniela. Pero lo que yo estoy hablando aquí le afecta a todos ustedes. O sea, yo delante de Dios soy más responsable. Pero delante de Dios todos somos iguales. Y entonces nosotros no tenemos que entrar en puntos en los cuales creer que alguien es más que otro. Porque esas son cosas que mantienen un pecado dentro de tu sistema y que no te deja avanzar. Cada vez que tú actúas contrario a David, que Dios te dice algo y tú vas por encima de todo eso, tú no consigues la corona. La corona David la recibió cuando él esperó pacientemente y se dieron todas las cosas. Cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, nosotros encontramos ese amor profundo que satisface nuestra alma, que nos ayuda a tener ese arrepentimiento profundo que yo no podía ni tratar con Él al punto que ya me había resignado. Pero yo logro en la presencia del Señor reconocer lo que es pecado. En Isaías 6 dijo, ay de mí que soy hombre muerto porque yo soy un hombre pecador y habito en medio de pecadores. Reconoció su pecado. Habría que sentir dolor. Cuando Pedro supo que había traicionado al Señor Jesús, dice que lloró amargamente. O sea, cuando nosotros vamos a llorar amargamente por el pecado que somos reincidentes en ello, hay que pedir perdón. Hay que hacer una acción verbal para empezar a sacarlo del sistema. Hay que tomar medidas para no recaer, salir de un círculo vicioso, y hay que odiar ese pecado. Pero todo tú lo encuentras teniendo una relación profunda con Dios, estando con Dios. Y solamente en Dios puedes satisfacer todos los deseos de tu alma y puedes tener un arrepentimiento profundo para que puedas ser libre de un pecado oculto. Tenemos que darnos cuenta que nuestra alma actualmente solamente se está satisfaciendo con cosas superficiales, no con las profundidades de Dios, las cuales son mejores en todos los aspectos. Nosotros calmamos nuestra conciencia haciendo cosas. Yo no sé si a usted le pasa que hay gente, y que Dios nos ayuda a que no seamos tú y yo esa gente. Ahora, si encontramos que tú y yo somos ese tipo de gente, nos arrepintamos, no debemos de hacerlo. Hay gente que comete un error y luego cuando se da cuenta de cometer un error, nunca pide perdón, sino que compensa.
le gritó al marido, le gritó al jefe y después se puede hacer mejor empleado. Nunca reconozco, mira, me alteré, eso no estuvo correcto, o sea, te falta el respeto, eso no debe ser. No, o sea, simplemente se ponen a tapar las cosas por encima. Entonces, nosotros como cristianos muchas veces tenemos que necesitar un arrepentimiento profundo porque nuestro arrepentimiento está superficial. Nosotros metemos la pata hasta el fondo y nosotros nos equivocamos horriblemente con Dios y cometemos un pecado. Entonces, después venimos al ayuno, venimos a no sé qué y hacemos las cosas y cantamos alabanza y todo eso. Pero ¿y cuándo te arrepientes? ¿Cuándo le pides perdón a Dios? Eso, si nos lo hace a nosotros, es de mal gusto. Que alguien nos pegue una bofetada y después nos empiece a peinar y a arreglar el vestido y todo eso. O sea, y no me vas a pedir perdón porque el golpe que me has dado. Nosotros afrentamos a Dios, nosotros le fallamos a Dios y no le pedimos perdón. Tenemos obligatoriamente que llevar nuestra vida a arrepentimientos profundos. Todo cambiaría si amáramos a Dios con todas nuestras fuerzas. Quiero mencionar algo para terminar. Jesús estaba enseñando y los fariseos, que les gustaba buscar cómo pillaban a Jesús en un fallo, le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús en Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es un amor profundo. Marcos capítulo 12, versículo 30. El mandamiento más importante, lo más importante que Dios te pide es que lo ames con todo tu corazón, profundamente. Que lo ames con toda tu alma, profundamente. Que lo ames con toda tu mente, profundamente. Y que lo ames con todas tus fuerzas, profundamente. Para nosotros poder salir del círculo vicioso o de los pecados ocultos que tú y yo vivimos en nuestra vida cristiana, tenemos que tener un arrepentimiento profundo. Para poder lograr tener un arrepentimiento profundo, debemos tener una relación profunda con Dios. Y para tener una relación profunda con Dios, debemos de amarle profundamente. Cuando amamos profundamente a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, entonces nosotros desarrollamos una relación profunda con Dios. Y cuando desarrollamos una relación profunda con Dios, entonces podemos tener la capacidad de tener un arrepentimiento profundo. De lo contrario, nuestra carne, nuestra alma, nunca podrá arrepentirse profundamente. Solo con las fuerzas del Señor. Ahora, quiero decirles es que Dios te invita a amarle profundamente. Porque es la clave. Es la clave. Y yo puedo preguntarles, ¿amas a Dios? Y yo sé que vas a decir que sí. Pero dice el Señor que el que me ama, mi palabra guarda. O cumple mis mandamientos, o hace lo que dice la palabra que debe de hacer, o simplemente el que me ama me obedece. Si entonces nosotros nos vamos a profundizar un poco en ese versículo, entendemos que no amamos a Dios profundamente porque en muchas cosas que Dios nos ha pedido no le obedecemos. Y necesitamos ya rendirnos, porque yo no sé ustedes, pero yo estoy harto de tener pecados ocultos, de tener cosas que nadie sabe, que solo Dios sabe, pero al final de cuentas, el que más me importa lo sabe. No es que me importa que otra gente sepa un pecado oculto mío, lo importante es que Dios, a quien yo amo y a quien ofendo, Él sabe mi pecado oculto. Pero aún así, su paciencia, su dignidad y su bondad no está siendo un alcahuete de nuestros pecados, sino que está esperando que nosotros nos arrepintamos y que cambiemos, para que seamos finalmente buenos cristianos
Y un buen cristiano no es aquel que va a la iglesia y hace todas las cosas que la iglesia quiere y pide que haga. Un cristiano verdadero es aquel que tiene una verdadera relación con Dios y que su vida se conduce en base a la palabra de Dios, no a sus emociones y no a sus criterios propios y personales, sino que ama a Dios tan profundamente que siempre busca que Dios dirija su vida y su alma a través de muchas formas. Voy a pedirle que por favor nos pongamos de pie y vamos a orar. Señor, nosotros queremos amarte profundamente, Señor. Padre, nosotros queremos encontrar en ti ese amor que no encontramos en nuestra alma insatisfecha en todas las cosas que hemos buscado, Señor. En la aprobación, en la aceptación, en sentirnos importantes, en sentirnos seguros, en muchos lugares que no eres tú, Señor, y nos hemos frustrado, Señor, y nosotros en eso albergamos pecados en nuestra vida porque nuestros pecados están buscando satisfacción en forma incorrecta. Pero nosotros queremos satisfacernos en ti, Señor. Queremos que tú seas el todo en nuestras vidas. Queremos amarte de verdad, Señor. No queremos que eso sea un decir en nuestras vidas. Queremos amarte de verdad y que ese amor nos ayude a tener un arrepentimiento profundo en nuestras vidas, de tal forma que tengamos victoria sobre nuestras luchas internas, sobre nuestros pecados ocultos, sobre las cosas que los demás no saben y nosotros ocultamos con risas o con apariencia de santidad. Pero queremos ser honestos delante de ti y queremos que tú trates nuestra alma y nuestra vida. Perdónanos, Dios, por haber hecho todo ese pecado que hemos estado cometiendo durante todo este tiempo, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro mal hablar, nuestras actitudes. Y ayúdanos, Señor, a consagrarnos a ti en santidad de una manera correcta y completa, Señor. Llega a nuestras vidas. Ayúdanos, Dios, a fortalecernos en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.